Están mis estimados? Ojalá se encuentren bastante bien en donde quiera que puedan observar este pequeño tutorial. Fundamentalmente, el día de hoy, pues trato la manera de grabar este tutorial para que ustedes puedan de alguna manera agenciarse del contenido de el movimiento horizontal o tiro horizontal, ¿verdad? Y para ello, pues vamos a dividir la sesión en dos partes. Vamos a transmitir un poquito la parte conceptual y luego a través de un ejemplo, pues vamos a aplicar esa parte conceptual. Así que vamos a compartir por acá. Si ustedes notan, aquí tenemos una partícula que se lanza horizontalmente, ¿sí? Y pues en este caso, si no existiera gravedad, entonces la partícula se seguiría moviendo horizontalmente hacia el infinito. El asunto acá es de que como existe gravedad que se dirige hacia el centro de la Tierra, entonces, aparte de que la partícula se está moviendo horizontalmente, también se está moviendo verticalmente. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que tenemos un movimiento en dos dimensiones, ¿sí? En la dimensión horizontal vamos a tomar el movimiento como un MRU, es decir, un movimiento rectilíneo uniforme, en donde la velocidad pues permanece totalmente constante, no cambia, ¿verdad? Pero en el eje Y vamos a tomar el movimiento como caída libre. En este caso, en el eje Y, no tenemos una velocidad constante. Va cambiando la velocidad por la aceleración de la gravedad, que en este caso es constante. ¿Ya? Sería menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? ¿Qué posibilidades pueden tener o puede tener este tipo de movimiento? Bueno, podríamos nosotros calcular la distancia en que cae una partícula desde donde se lanza hasta donde cae, una distancia horizontal, ¿sí? O también podríamos calcular el tiempo en que la pelotita o la partícula cae, la altura en donde cae, ¿verdad? Las diferentes velocidades. Noten que la velocidad acá, las velocidades finales, están divididas en sus componentes, ¿verdad? Cuando vimos vectores, pues trabajamos mucho las componentes rectangulares de un vector. Entonces, aquí tenemos la componente de la velocidad final en X y aquí tenemos la componente de la velocidad final en Y. Entonces, eso quiere decir que la velocidad final resultante la tendríamos que calcular a través del teorema de Pitágoras y también el ángulo utilizando la tangente inversa. Pero mis amigos, no se asusten porque lo vamos a ir viendo poco a poco. Voy a compartirles mi pizarra para que ustedes la puedan observar de mejor forma. Entonces, supongan ustedes de que yo tengo acá un edificio, ¿sí? Y en ese edificio se lanza horizontalmente, pues, una partícula, una pelotita. ¿Mm? Entonces, acá tenemos algo que se llama alcance horizontal, que es el cambio de posición horizontal, ¿cierto? Acá tenemos lo que es el cambio en Y, o sea, la altura. Hay un cambio de posición en Y. ¿Sí? Esta pelotita fue lanzada con una velocidad inicial, ¿de acuerdo? Tenemos una velocidad inicial en que se lanza la pelotita horizontalmente, ¿verdad? Si ustedes quieren, pues la lanzamos a 0 grados, ¿verdad? Luego tenemos un tiempo en que cae la pelotita, ¿sí? Tenemos acá la división de las velocidades finales, ¿verdad? Velocidad final en X, la componente de X, la velocidad final en Y. Y acá era lo que yo les decía, ¿verdad? Tenemos siempre una velocidad que es resultante, en este caso, en este tiempo específico, ¿verdad? Podemos encontrar la velocidad resultante en cualquiera de los tiempos. Ahora, si nosotros queremos encontrar, por ejemplo, la velocidad resultante justo antes en que cae la partícula, entonces estaríamos hablando de que aquí hay una velocidad final en X, aquí tenemos una velocidad final en Y,
y justamente acá se genera nuestro vector resultante, que sería la velocidad final resultante. Y si ustedes notan, pues aquí tendríamos un ángulo. Entonces, más o menos así está distribuido el movimiento horizontal para poder estudiarlo de la forma más compacta posible, más conceptual, ¿verdad? La situación acá es bien interesante porque vamos a utilizar las mismas ecuaciones del movimiento rectilíneo acelerado, solo que utilizando caída libre, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que, por ejemplo, em, la altura la vamos a calcular con la velocidad inicial en y por el tiempo más la gravedad por el tiempo al cuadrado dividido 2. Entendiendo de que la gravedad va a ser menos 9.8 metros por segundo cuadrado, ¿verdad? Y como lo estamos estudiando en caída libre, eso quiere decir que la velocidad inicial en el eje Y, pues va a ser cero. Entonces, cero por el tiempo me va a quedar cero. Entonces, me va a quedar esto como la altura como gravedad por tiempo al cuadrado dividido 2. Muy bien. Entonces, acá tenemos una ecuación que me permite, pues, encontrar la altura si, pues, tengo el tiempo en que cae la partícula, ¿verdad? En el caso de la velocidad final en el eje X, esa velocidad final en el eje X va a ser totalmente igual a la velocidad inicial. La razón es bien sencilla. Es porque en el eje X la velocidad no cambia. Estamos hablando de un MRU. Entonces, quiere decir que en el eje X la velocidad final va a ser igual que la velocidad inicial, no importa en qué punto esté, siempre va a ser la misma. Ahora, si nosotros nos trasladamos a la velocidad final, solo que en el eje Y, entonces eso sí va a ser igual, ¿se recuerdan? Velocidad inicial más gravedad por tiempo. Pero como estamos lanzándolo desde el reposo, entonces quiere decir, o no lanzándolo, sino dejándolo caer, ¿va? Estamos dejando caer la partícula. Entonces quiere decir que la velocidad final en y va a ser igual a la gravedad por el tiempo. Entonces ahí tenemos a la gravedad por el tiempo. Otra situación que nos podrían preguntar sería el alcance en X, ¿verdad? Que como es en X, entonces todo lo que es X, pues se va a trabajar por medio del MRU y todo lo que es Y se va a trabajar en función de caída libre. Entonces quiere decir que la distancia en X va a ser igual a la velocidad inicial, obviamente esa está en X, por el tiempo, ¿verdad? Si ustedes quieren, pues pueden entenderlo como el tiempo de vuelo, ¿verdad? El tiempo en que la pelotita o la partícula, pues se tarda en caer al suelo o tarda en el aire, ¿verdad? Entonces, de esta manera podrían ustedes calcular, ¿verdad? El alcance horizontal. Bien, el tiempo, pues podrían ustedes utilizar el concepto de la aceleración de la gravedad, que es igual a la velocidad final en y, menos la inicial en y, dividido el tiempo. Y luego despejar esa ecuación para el tiempo. Entonces, el tiempo nos quedaría como la velocidad final en y dividido la gravedad. ¿Por qué? Bueno, porque en este caso la velocidad inicial, como estamos viéndola en caída libre, entonces es cero, por lo tanto solamente tendría velocidad final en y dividido la gravedad. Entonces de esa manera podríamos nosotros calcular el tiempo, ¿verdad? ¿Estamos? Ok, entonces ya con eso podríamos trasladarnos al siguiente o al primer ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver uno de los ejemplos que tenemos por acá. Y pues tenemos acá, bueno, aquí si ustedes notan, pues ya tenemos las ecuaciones, ¿verdad? Que he estado escribiendo en la pizarra, ¿verdad? Pues estas ecuaciones a ustedes les pueden servir para poder encontrar, cuando les piden algo en X, pues utilicen MRU. Y cuando utilizan, por ejemplo, la caída libre, es porque van a encontrar algo que está en Y, o sea, algo que está en caída libre,
¿verdad? Entonces aquí aparecen las ecuaciones, ¿verdad? Que son muy interesantes. Bien, aquí tenemos entonces el ejemplo. Dice, un esquiador inicia un salto horizontal con una velocidad inicial de 25 metros por segundo. ¿Cómo se muestra en la figura 6.10? Aquí está la figura 6.10. Ahí va el esquiador, se está lanzando horizontalmente, ¿sí? Y se está lanzando a 25 metros por segundo. Esa es la velocidad inicial que lleva en X, 25 metros por segundo. Luego, ¿qué va a pasar con el esquiador? Pues que va a ir descendiendo, descendiendo, descendiendo hasta tocar suelo, ¿verdad? Bueno, sigamos con la lectura de nuestro problema. La altura inicial al final de la rampa es de 80 metros arriba del punto de contacto con el suelo. O sea que de aquí para acá tiene una altura de 80 metros. Así dice nuestro problema, ¿verdad? Inciso A. ¿Cuánto tiempo permanece en el aire el esquiador? Luego B dice, ¿cuán lejos viaja horizontalmente? ¿Cuán lejos? Me están preguntando cuál es la distancia, ¿verdad? ¿Sí? El tiempo y la distancia. Y C, ¿cuáles son las componentes horizontal y vertical de la velocidad final? Las componentes, ¿verdad? No me están preguntando la velocidad resultante. Muy bien. Entonces acá tenemos el esquema del esquiador, ¿verdad? Y vamos a ir resolviéndolo poco a poco acá. Bien, primero para el tiempo, ¿verdad? ¿Qué hacemos para encontrar el tiempo? Si tenemos la altura, tenemos, ¿qué más? Tenemos la altura, tenemos el alcance horizontal, ese no lo tenemos, ¿verdad? Por eso no podríamos encontrar eh, la velocidad, en este caso en X, ¿verdad? Bueno, la velocidad en X sí la tenemos, que es 25 metros por segundo. Y aquí tenemos los datos, la velocidad en Y es 0, la gravedad, la altura y tenemos que encontrar el tiempo. Entonces vamos a utilizar la ecuación de altura. Vamos a ir a la pizarra. Bueno, ahí tenemos la pizarra y vamos a utilizar la ecuación de altura. Entonces, la ecuación de altura me dice a mí que el cambio en Y es igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo más la gravedad por el tiempo al cuadrado dividido 2, ¿cierto? Ahora bien, como estamos hablando en el eje Y, quiere decir que la velocidad inicial es 0, entonces todo esto es 0. Por lo tanto, me queda que el cambio en Y, o sea, la altura, es igual a la gravedad por el tiempo al cuadrado dividido 2. Sin embargo, a mí me interesa el tiempo, entonces voy a despejar el tiempo. Entonces, el despeje del tiempo me queda de la siguiente manera. Como el tiempo está al cuadrado, extraigo raíz cuadrada acá y obtengo el tiempo. Bien, entonces como tengo la altura y tengo la gravedad, puedo calcular el tiempo. Se recuerdan que la gravedad es menos 9.8 metros por segundo cuadrado. Se recuerdan, ¿verdad? Porque la gravedad siempre es negativa. Bueno, porque se dirige siempre hacia el centro de la Tierra. Entonces tendría yo acá 2 por el cambio en Y. Esto es muy importante. Voy a regresar por acá donde tengo el dibujito. Eso es muy importante entenderlo porque el punto cero es donde parte el esquiador. ¿Sí? Entonces, todo lo que vaya por debajo de ese punto cero, entonces va a ser negativo, ¿sí? Todo lo que vaya por encima del punto cero va a ser positivo, a excepción de la gravedad, que siempre la gravedad va a ser negativa, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer acá es de que la altura en realidad no es 80 metros, la altura en realidad es menos 80 metros, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a analizar en nuestro problema. Entonces, tenemos por acá nuestra pizarra nuevamente. Y entonces, la altura nos va a quedar menos 80 metros. De hecho, no es tanto la altura, sino la posición en que se encuentra el esquiador, ¿verdad? Desde el punto cero hacia donde baja, ¿no? Hacia donde está el suelo. Dividido la gravedad, menos 9.8 metros por segundo cuadrado, y a eso le vamos a extraer
raíz cuadrada, y eso va a ser el tiempo. Entonces, vamos con nuestras calculadoras y decimos de que 2 por menos 80 equivale a menos 160. Menos 160 dividido menos 9.8 metros por segundo cuadrado. Aquí estamos hablando de metros, la raíz, y eso nos va a generar el tiempo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, menos 160 dividido menos 9.8 nos queda 16.33 aproximado, ¿verdad? Nos queda así, 16.33. En este caso nos quedarían segundos cuadrados, que es el tiempo. ¿Por qué? Porque este metro elimina este metro, nos quedan segundos cuadrados. La raíz cuadrada de lo que tenemos ahí nos queda 4.04. 4.04. Este cuadrado se elimina con el cuadrado que está acá, entonces tengo segundos. Y entonces quiere decir que el esquiador tarda 4.04 segundos en tocar tierra, ¿verdad? Eso es bueno, en tocar nieve, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos a ver si efectivamente ese es el tiempo. Vamos a verlo por acá. Y pues efectivamente tenemos un tiempo de 4.04 segundos. Aquí el texto está tomando la distancia como positiva y la gravedad positiva, pero esto es un error conceptual, porque la gravedad no puede ser positiva porque se está dirigiendo hacia el centro de la Tierra. Por eso es de que utilizamos que la posición del esquiador va a ser menos 80 metros cuando llegue al suelo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ahí tenemos, pues, el tiempo en que el esquiador tarda en caer a la nieve. Bueno, inciso B, ¿cuán lejos viaja horizontalmente? O sea, desde el punto de partida acá hasta donde cayó, ¿cuánto de distancia hay, verdad? Y como esa distancia está en el eje X, entonces vamos a utilizar MRU. Bueno, vamos a ir entonces a nuestra pizarra. Ya sabemos que el tiempo que se tarda son 4.04 segundos, ¿verdad? Entonces vamos a borrar por acá y vamos a utilizar la ecuación de el cambio de posición, solo que en el eje X, ¿verdad? Eso quiere decir que vamos a decir de que el cambio de posición en X o el alcance en X, ¿verdad? Va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo. Entonces, en este caso tendría, acá miren mis amigos, el cambio en X va a ser igual a la velocidad inicial en X por el tiempo en que el esquiador tarda en el aire, porque el problema si no lo está presentando, ¿verdad? Bien, entonces el cambio de posición va a ser igual a la velocidad inicial en X. ¿Cuál es la velocidad inicial en X? Bueno, vamos a ver nuestro problema que decía que era la velocidad inicial en el eje X. Pues el esquiador se lanza con 25 metros por segundo. Muy bien. Ahí tenemos. Y que el tiempo es 4.04 segundos. Ya lo habíamos calculado. Entonces vamos a utilizar 25 metros por segundo. Entonces nos quedaría por acá 25 metros por segundo por el tiempo en que el esquiador tarda en el aire, ¿verdad? Antes de tocar la nieve, que sería 4.04 segundos. Muy bien. Al multiplicar eso, tendríamos 25 por 4.04 y eso nos queda 101 metros. Eso quiere decir algo interesante, que cuando el esquiador sale de la rampa a 25 metros por segundo, cae a la nieve en 4.04 segundos. Y desde donde se lanzó hasta donde cayó, hay una distancia horizontal, ¿verdad? De 101 metros. Vamos a verificar si eso es el resultado que nos presenta nuestro ejemplo. Y tenemos que efectivamente, miren, en la distancia X, ¿verdad? Es 25 por 4.04 y efectivamente son 101 metros, ¿sí? Eso es importante, ¿verdad? Ahora, lo que nos preguntan también en el inciso C es,
¿Cuáles son las componentes horizontal y vertical de la velocidad final? Muy bien, excelente. Entonces vamos a compartir el pizarrón por acá para poder darle respuesta. Bueno, ya tenemos eso, ¿no? Entonces, ahora lo que nos preguntan es las componentes X y Y de la velocidad final, ¿verdad? Final. Entonces, en principio, ya sabemos que la velocidad final en X es igual a la velocidad inicial en X, porque en X la velocidad no cambia, la velocidad permanece constante, ¿cierto? Por lo tanto, yo puedo decir que la velocidad final en X, o sea, su componente en X, ¿verdad? Va a ser igual a 25 metros por segundo, porque esa no cambia en el eje X, ¿verdad? Ahora vamos con la componente de la velocidad, solo que en el eje Y. ¿Se recuerdan ustedes de que es prácticamente la gravedad por el tiempo? Porque la velocidad inicial se hace cero, ¿no? ¿Ya? Entonces, y se hace cero porque no es la de X, es la de Y. Es como que estuviéramos dejando caer la partícula o el esquiador lo estamos dejando caer, ¿verdad? De esa manera es como podemos entender eso. Entonces, si tengo el tiempo en que cae, correcto, que serían 4.04, por lo tanto, tendría que la velocidad final en Y es igual a la gravedad, menos 9, ojo, es 1 cuadrado, por el tiempo que es 4.04 segundos. Bien, entonces la velocidad final en Y va a quedar igual a menos 9.8 por 4.04 y eso genera aproximadamente 40, ¿sí? Yo lo voy a dejar así, menos 39.59, ¿verdad? Metros por segundo, pero se puede aproximar a menos 40 metros por segundo. Entonces, aquí tendríamos la componente en X de la velocidad final y aquí tendríamos la componente en Y de la velocidad final. Vamos a ver qué sucede con nuestro ejemplo por acá, si lo podemos rectificar. Entonces, aquí tenemos, miren, efectivamente, tenemos que la velocidad, em, aquí dice la componente horizontal de la velocidad no cambia, ¿sí? En X. Por tanto, es igual a 25 metros en el punto de aterrizaje, ¿verdad? Ahora, la componente vertical final está dada por, vean, tenemos acá em, la velocidad final en Y, que es igual a la gravedad por el tiempo, ¿sí? Aquí hay que tener un poquito de cuidado, ¿verdad? Porque nos están poniendo que la gravedad es negativa, pero en realidad no es negativa, ¿verdad? De hecho, el menos que nosotros nos salió acá, aquí, aquí les quedó 39.6. A nosotros nos quedó de la siguiente forma. Les voy a compartir. A nosotros nos quedó menos 39.59, o sea, menos 39.6. El menos este que está acá, este menos, lo que indica es de que la partícula, o sea, el esquiador en este caso, va hacia abajo. Si a mí me hubiera quedado positivo ahí, eso físicamente y vectorialmente me indica que el esquiador va hacia arriba. Y eso no es cierto, ¿verdad? Entonces, por eso, a veces los textos tienen a ciertos errorcitos por ahí conceptuales que debemos de ir entendiendo también, ¿verdad? Entonces, acá por eso es de que aparece de esa forma. Nos aparece 39.6. Las componentes horizontales es 25 metros a la derecha y la componente vertical es 39.6 dirigida hacia abajo. Ah, bueno, aquí hacen la aclaración. Si nosotros lo dejamos como negativo, pues ya sabemos de que va hacia abajo, ¿verdad? Entonces, eso básicamente, mis amigos, es el movimiento horizontal. Tenemos una partícula que se lanza totalmente horizontal y que va a caer pues en un determinado tiempo y se va a generar una distancia en X, una altura, ¿verdad? Y también se van a ir generando las componentes horizontales y verticales de la velocidad. ¿Qué hubiera pasado si a mí me hubieran preguntado cuál es la velocidad final resultante? Bueno, vamos a ir a la pizarra. Ahí tenemos. Y lo que hubiéramos hecho, pues, hubiese sido lo siguiente.
Acá tenemos, vamos a borrar. Vamos a borrar por acá. Que la velocidad final resultante equivale a la velocidad final en x al cuadrado más la velocidad final en y al cuadrado, ¿verdad? Noten de que eso es muy parecido a los vectores, ¿verdad? Que resolvíamos antes. Entonces, en este caso tendríamos de que la velocidad final resultante equivale a, ¿quién es la velocidad final en x? La velocidad final en x es 25. Voy a obviar un poquito las unidades. ¿Cuál es la velocidad final en y? La velocidad en y es menos 39.6, pongamos, al cuadrado. Bueno, entonces la velocidad final resultante es 25 al cuadrado más menos 39.6 al cuadrado, ¿verdad? Eso nos va a quedar la raíz de 2193.16. Entonces la velocidad final resultante, si le extraemos raíz cuadrada de eso, nos quedaría 46.83 metros por segundo. Esta sería prácticamente la velocidad final resultante, ¿verdad? Esto que encontramos aquí y esto que encontramos acá son las componentes de la velocidad, o sea, lo que mide en X y lo que mide en Y, la velocidad final. Pero lo que acabamos de encontrar acá es la velocidad final resultante de ese esquiador, justo un momentito antes de que aterriza a la nieve, ¿sí? Eso no puede terminar ahí. Podemos encontrar la dirección de esa velocidad final a través de un ángulo, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es, voy a borrar por acá, lo que hacemos es básicamente utilizar la función inversa de la tangente, ¿verdad? Entonces, vamos a borrar y luego ya les escribo por acá. Entonces, lo que vamos a utilizar básicamente es decir, de que el ángulo es igual a la velocidad final en y dividido la velocidad final en x por la tangente inversa del ángulo. Entonces, en este caso tendríamos de que el ángulo es igual a la velocidad final en y, que es menos 39.6, dijimos, ¿verdad? Vamos a ver un poquito las unidades. La velocidad final en x, que dijimos que es 25, por la tangente inversa. Perfecto. Entonces vamos a dividir menos 39.6 dividido 25 y eso nos queda menos, nos queda así, menos 1.584 por la tangente inversa. Ok, entonces como nos están preguntando la tangente inversa, en nuestra calculadora presionamos segunda función, Shift, está por acá en nuestra calculadora, ¿verdad? Entonces presionamos Shift y luego presionamos la función tangente, que es la que tenemos por acá, la función tangente. Entonces presionamos, damos igual y nos queda un ángulo de aproximadamente menos 1. ¿Sí? Aproximadamente menos 1.00, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos está quedando ahí, ¿verdad? Menos 39.6 dividido 25, luego Shift, tangente y nos queda menos 1. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el ángulo está medido desde el eje X hacia donde cae el esquiador a menos 1 grado, ¿verdad? Entonces, aquí prácticamente nos está generando la dirección, ¿verdad? De este vector resultante que es la velocidad final en que cae ese esquiador. Bueno, mis amigos, entonces ustedes pueden también hacer lectura de lo que es el movimiento horizontal, ¿verdad? Y pues con este tutorial, pues ustedes también pueden guiarse de alguna manera para resolver pues los ejercicios propuestos que voy a estar compartiendo con todos ustedes. Nos vemos entonces en un próximo tutorial. Saludos, mis estimados amigos.